Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 12 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, en la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos al lugar más alto del mundo, a la montaña, conforme nuestros hermanos del pueblo de Israel así lo denominaban, para ir a lo más profundo del ser, que es el corazón, donde se hace esa síntesis, esa comparación, esa hermenéutica para tomar las sabias decisiones espiritual, mente, alma y cuerpo conectados, más que la racionalidad, la mera razón, y menos aún dominados por la pasión, por la emoción, por una simple sensación, seres amados. Es el Espíritu Santo santificador que, inhabitando en el corazón, hace el discernimiento de que la sabiduría divina sobre el conocimiento humano, para poder descubrir en la verdad que es Cristo, que es camino, verdad y vida, cuál es el significado de la vida, seres amados, de ser elegidos desde antes de nacer, desde antes de la misma creación, desde antes del primer soplo divino del Padre Creador, para crear toda esta maravillosa obra que sigue aconteciendo contigo, ser amado, cual hechura de sus manos, una historia de amor que se teje entre unos y otros, todos. Como dice el Salmo 145, el Señor es bueno con todos. El Señor ha amado desde siempre a todos. Y el Señor espera la salvación de todos. Inspira al Espíritu Santo a agregar estas últimas distinciones. Solo reza el Salmo escrito: el Señor es bueno con todos. Y en ese todos está incluido la persona en singular, porque es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, que hoy en el Evangelio de San Lucas narra todo ese proceso, ese ritual de vida, de conformar en su misión la historia de salvación. Jesús eligiendo los 12 apóstoles. Pregunta para ti, ser amado. ¿Te sientes elegido por Dios o aún no? ¿Quisiera ser elegido por Cristo o aún no? ¿Sientes que es por tu mérito y según tu forma de pensar y tu estilo de vida, ser elegido por el Espíritu Santo? Seres amados, Dios ha respetado siempre la libertad en su bendición del bien vivir, la bienaventuranza. Es cada quien tomamos la decisión contraria a ello, o quienes nos dispersamos en otros caminos.
haciendo otras lecturas de la realidad, del mundo y los estilos de vida según la carne. Porque si realmente se siente, se piensa y se obra en espíritu y en verdad, como Cristo lo ha hecho, lo hace y lo hará, esa decisión es única, como por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. ¿Cuál fue el fiat de María? Sí al Padre Creador para que se haga su voluntad. Hoy que en advocación especial se celebra la fiesta del dulce nombre de María. ¿Qué significa para ti ser amado el nombre de María? ¿Qué significado tiene para tu vida la Santísima Virgen María? ¿Qué significación o qué sentido o qué propósito de vida le encontrarías siendo fiel como siervo, como servidor de la Santísima Virgen María y de la Santa Iglesia Católica y por tanto de la misión cristiana? Porque María, como la nueva Eva, Jesús, el nuevo Adán, conforman la unión esponsal de Cristo con la Iglesia y la Santísima Virgen María, la administradora de los tesoros de la Iglesia, donde están todos, ser amado. Como dice el Salmo 145, el Señor es bueno con todos, porque Él ha amado a todos desde siempre y porque todos, en gracia de Dios, somos un tesoro para Dios, ya elegidos desde el principio, con el nombre propio. Pero a veces nos hacemos sordos o ciegos o mudos para no pronunciar que es Cristo Rey, el que reina en nuestro corazón, que por la fe, seres amados, es, que nos hace apóstoles, profetas y reyes de ese reino interior, porque somos hijos del Rey. Maravilloso. Lo recuerda San Pablo también a los colosenses. Si ese regalo hemos recibido en coherencia, hemos de haber permanecido fieles a ese llamado y siempre bendecidos por ese regalo que fue por el mérito de Jesucristo, no por mérito propio, para ser los primeros ante Dios, no primeros ante los hombres, porque ante los hombres hemos sido llamados a ser los últimos. Nadie quisiera ser elegido por Cristo si le muestra que el final de la vida terrenal fue muerto en cruz, perseguido, maltratado, ultrajado, burlado, subestimado, todo lo que se quiera en desfavor o en contra o contrario a lo que la sociedad nos ha enseñado mal, que es ser primeros, ser mejor y competir con el hermano, seres amados, no hay necesidad. Es una carrera que termina en este ciclo terrenal para pasar a un ciclo celestial que es de una eternidad. ¿Cuál es el afán de llegar primero si a todos habría que esperar? Y el tiempo es una eternidad. Y todos somos ganadores ante Dios. Perdedores los que, bendito sea el Señor, nos libre de esa soberbia espiritual, intelectual y emocional, de esa ceguera espiritual, intelectual y emocional, y de esa negligencia espiritual, intelectual y emocional para seguir al patán, a seguir a los perdedores, con el tentador, con el enemigo, con esa serpiente inmunda.
que viene tratando de someter a todo el mundo a su merced. Pero seres amados, ahí está la Santísima Virgen María, San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, y el mismo Jesús, esa familia de Nazaret que nos vincula, como se decía también la Sagrada Familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la familia tuya, ser amado tú, discípulo, apóstol y mártir con Cristo, tu padre y tu madre, para seguir configurando esas familias. Sea el Espíritu Santo que nos ilumine como siempre, en la mañana de hoy en especial, con esta sintonía maravillosa de la familia de Jesús, la familia nuestra y la familia por la Iglesia. Tiene en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 y siguientes, sobre la nueva vida. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo, al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 145, en alabanza, el Señor es bueno con todos. Que todo hombre alabe al Señor. Esa es la alabanza de David. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es bueno con todos. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. El Señor es bueno con todos. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. El Señor es bueno con todos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuanto le piden ayuda los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. El Señor es bueno con todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, entre los versículos 12 y siguientes, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús enseñó a mucha gente. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí
muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que les curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque les sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les sonaba un lapsus, pero ese sonar es de una voz que clama en el desierto, que es en lo más profundo del corazón. Jesús, en su oración de ayuno, en la acción 40 días, 40 noches en el desierto, escuchaba al tentador, pero no le hacía caso. Y escuchaba la voz del Padre, que le invitara a hacer su voluntad. Y no escuchaba el mundo según la carne, o su estilo de vida según la carne, y el satisfacerse según la carne. Escuchar por la fe es que gracia de Dios, en el bautismo nos permite configurar en el Espíritu una lectura de ese llamado en la palabra de Dios, que no es otro sino la enseñanza misma del maestro, del profeta y el sacerdote, que en su propio ser, siendo testimonio de la verdad en espíritu y en verdad, enseña, como narra el evangelista San Lucas, todo el proceso de configuración en este mundo terrenal de la obra de salvación que ya se había prefigurado desde antes de todos los tiempos y que todos, seres amados, ya habíamos sido convocados, elegidos, destinados por el Padre Creador en su obra, por amor, porque nos ha amado desde siempre y porque nos seguirá amando siempre, a pesar de esa rebeldía propia del pecado original, de tender a lo contrario al bien vivir, a la bienaventuranza, a resistirnos a la bendición de Dios, a sentir, pensar y actuar conforme a la bendición de Dios y a ser testimonio de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús hablaría allí de apóstoles, porque son en los que en la historia de salvación 12, conforme a las 12 tribus de Israel. Y tendríamos la tendencia a preguntar por los nombres, conforme hoy se pregunta en el dulce nombre de María, ¿por qué el nombre de María? ¿Qué significaba en su momento el nombre de María? ¿Y qué significa hoy día, después de más de 2000 años, el nombre de María? Pero más que el nombre, en lo que representa hombre, como persona humana, como criatura, cómo se asocia en ese mundo interior, espiritualmente, más que intelectualmente y más que materialmente. Es el para qué, que es significar la vida en el plan divino. Y quienes en gracia de Dios por la fe
acontecemos en este momento, sabemos que María conecta precisamente, es porque es la madre del Hijo de Dios, siendo hija de Dios Padre, y la esposa del Espíritu Santo. Vincula ahí la Santísima Trinidad y vincula la familia de Nazaret con Jesús su Hijo y el esposo y padre putativo de Jesús, San José, y vincula con el discípulo amado, tu ser amado, tu padre y tu madre, la otra familia, que es toda la iglesia cristiana, mente, alma y cuerpo conectada, en espíritu y en verdad, en la cabeza de la iglesia que es Cristo, en cielo, en tierra y entre cielo y tierra, pero que elige a Pedro para ser cabeza visible de la iglesia en la tierra, y conforme se meditaba en la palabra en estos días, de ahí derivar la Santa Iglesia Católica que se funda en los apóstoles, por eso es apostólica. Ya no son solo discípulos que van a aprender teorías, que van a hacer una práctica o que van a tener un conocimiento solo para tener respuestas a un porqué, que es lo que hace la filosofía. No, es la teología, pero más que la teología de logos, el espíritu es por la fe, que sería teonomía, el nombre, pero no la toponimia con la tierra, sino el nombre según la procedencia divina. Porque en el caso de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, humanamente tendrá un nombre sentido en la tierra, Jesús de Nazaret, asociado al territorio y asociado a la comunidad, el hijo de José y el hijo de María. Cuando se preguntaban estos días, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Natanael, entre otros. Cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta por el nombre, pregunta por el significado y pregunta por la relación en la historia de salvación. La curiosidad sería preguntarse por qué Pedro y el primero. Y si se mira en relación con la antigua alianza, de las 12 tribus de Israel, el primer nombre es Rubén. Los rubenitas ahí en Jericó. ¿Y qué relación tiene el nombre de Pedro con el de Rubén? En los porqués hay infinitas preguntas que habrían de hacerse, que se podrían hacer, pero que no deberían hacerse, porque seres amados no hemos sido llamados ni a entender, ni a comprender, ni a trascender lo que significa para Dios el plan divino, sino a obedecer en pobreza, humildad y obediencia, y es ir al interior, entre más dóciles, sencillos y humildes, como hizo la María Santísima. Ese podría ser el significado más acorde al nombre propio con relación a toda esta familia sagrada, a Jesús, María y José, y al nombre en tu familia, discípulo amado, empieza aprendiz, siendo apóstol ya llamado a participar de los ministerios por el bautismo, la comunión y la confesión de los pecados, la vida sacramental, llamado previo a una meditación, oración y ayuno en la acción, meditar en lo más profundo del alma, más que preguntarse por el nombre y preguntar por el significado y preguntar por un montón de ideas, es sentir la presencia, tener la experiencia mística, espiritual con Dios y significarlo en tu propia vida, que es única, irrepetible e indelegable en otro ser, y que se habrá de descubrir algún día manteniéndose firme en ese propósito de llegar al reino de los cielos, de la vida eterna, de acompañar la misión de Cristo, que ya sabemos cuál es: nacer, crecer y morir en cruz, pero resucitar con Cristo resucitador y trascender, salir de esta tierra, desprendernos de todo en la tierra y de todos, renunciar a sí mismo, perder la vida, esta, terrenal,
entregar todo que es prestado, pero cerrando el ciclo, entregando bien las cuentas, sin deudas consigo mismo, sin deudas con los demás y sobre todo sin deudas con la Sagrada Familia, que es el estado de gracia. Y ahí vendrá la verdadera satisfacción de la vida, que es la entrega, el sacrificio por amor, el ciclo de la caridad con la dignidad humana, de esa gotita de divinidad inhabitando el corazón humano. Y el sacrificio, ser altar, sin apegos, sin egos y sin los desasosiegos que eso causa. Entonces maravilloso cómo conecta allí en la elección de los 12 apóstoles, que si ya mirando la Sagrada Escritura, leyendo de testimonios de santos mártires y apóstoles, conversando con nuestros hermanos consagrados, seres que han sido ungidos por el Señor, por ese llamado especial a ser apóstoles, porque han entregado su vida en sacrificio por amor solo a Cristo, en lealtad, asumiendo esa unión esponsal, pues tienen más cercanía a la tesorera del cielo, que es la Santísima Virgen María, que administra todos los tesoros. Y ellos llamados en la unción, hermanos consagrados, a administrar la sangre de Cristo. Como decía Fray Nelson en algún momento, aludiendo a Santa Catalina de Siena, que les decía a todos, obispos, papas, arzobispos, a todos, la verdad en la cara, como se los dice Pablo de forma muy amorosa a los colosenses. No se distraigan leyendo teorías, inventando teorías, descubriendo falsas teorías. La creación es una. Dios es uno y trino. Y los misterios del creador de la creación y todo lo creado que incluye la criatura humana es uno. Y es la santificación, a ser santos, a ser perfectos, a ser rectos, es el llamado. Desde la condición que en gracia de Dios, por la venida de Cristo, se ha logrado y es reconectar con el origen, con el paraíso, el Edén, esa vida de plenitud, en felicidad, en paz y en libertad de ella misma, pero que se puede ir viviendo desde acá, contrario a lo que el mundo nos ha enseñado a buscar, con esas falsas utopías que nunca se van a realizar, las falsas promesas, las falsas verdades. ¿De quién estamos hablando? Del patán, el mentiroso, el tramposo y el fascineroso ese que se cree dueño del mundo, dueño de las almas y dueño de la vida eterna. No le crean nada, ese perdió. Lo venció Cristo con la muerte y resurrección, y lo venció la Santísima Virgen María, que se le paró en la cabeza a esa serpiente inmunda. Y lo venció el arcángel San Gabriel, que le cerró el puerto. Allá está bregando a entrar y no va a poder, porque por ese camino no se llega al cielo. Solo hay un camino, Cristo. Y es entrando por la puerta estrecha, por el ojo de la aguja. Por eso no cabe nada más, ni nadie más, ni ninguna invención humana más. ¿Qué se va a inventar lo que ya está inventado, lo que ya está creado y lo que no se puede volver a inventar? ¿En dónde? Como decía aquel masón, que valiente gracia creer en Dios. Y le dice, ay, que porque hizo la creación y por qué no hace una creación. Y pregunta él, ¿y en dónde? Eso ha pretendido este modernismo, este progresismo, con este consumismo. Desalojar la tierra para hacer otra. ¿Dónde la va a hacer? Destruyendo la creación, destruyendo la obra creada más maravillosa que ha sido el hombre, en sentido amplio, humus, como persona humana, como dice Juan Fernando Sellés, que ha estudiado la obra de Leonardo Polo, según referenciaba nuestro hermano Javier Olivera Rabasi, con quien venimos caminando, estudiando,
de la teología sagrada, que es la verdadera sabiduría, no la teología de la liberación y las herejías y todas esas formas falsas de ver a un Cristo revolucionario porque llama a un celote que custodiaba o defendía al pueblo judío de los romanos, del imperio. Y así coja cualquier criminal ahí, todos publicanos, pecadores. Valiente equipo, diría la gente, un equipo de perdedores. Todos pecadores, todos publicanos, unos pescadores, sí, pero hay de todo. Lo más bajo, en pobreza, humildad y en obediencia a Dios, porque el que está más encumbrado, si hubiera llenado de fariseos, de saduceos y de príncipes de otros mundos, pero es que Cristo no vino ni a armar una revolución, ni a llenarse de dinero, ni a hacer pactos políticos, menos aún religiosos. Vino a darle plenitud a la ley y a los profetas. Y eso implica ir en contra de quienes se han llamado a sí mismos dueños de la verdad, administradores de la falsa verdad y creadores de falsas verdades para distraer a otros, para disuadir, mientras hacen otras cosas, contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, que es la única que ha sido fiel. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán, que es el verbo. Lo más cercano a escuchar el verbo es el corazón. Lo otro hace ruido. Lo otro ya le quita y le pone y tergiversa. Lo más sensato es tener la experiencia propia, mística, espiritual de conexión con la Sagrada Familia. Segundo, conectar con quienes realmente en esa Sagrada Familia, esa santa tradición y en la Santa Iglesia se viene rescatando de todas las pérdidas que han habido de más de 2000 años, las destrucciones en Babilonia y de los textos, que cada quien va cogiendo partecitas y las va acomodando. Eso es lo que no se debe creer. Y además de esas experiencias de vida de quienes lo han hecho históricamente, ahora, y están en los pobres, están en los enfermos, están en los necesitados o en nosotros mismos seres amados cuando estemos en esas condiciones de fragilidad, de vulnerabilidad y de necesidad de Dios. Pero por amor, no por interés. No llevándonos la idea de cómo es Dios, idealizar a Dios para llevarlo a mis intereses, para que haga la vida según mi propósito. Seres amados, como sería al inicio, es el plan de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, caminando a la derecha con Dios. Seres amados, que Dios los siga bendiciendo. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto. Sigan siendo bendecidos. Todos sus seres amados.